por darse cita el día de hoy. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, en conjunto con Wolfram, se complacen en recibirlos en esta segunda jornada del webinar de Laboratorios Virtuales Wolfram. En la sesión de hoy se expondrá las modificaciones de laboratorios virtuales. El equipo de Wolfram MathCorp System Modeler mostrará cómo se pueden modificar los ejercicios de los laboratorios virtuales presentados y cómo se pueden crear nuevos. También se compartirá cómo utilizar parte de los materiales didácticos disponibles. Saludamos la presencia de todas las universidades que se han dado cita el día de hoy. Así también doy la más cordial bienvenida a los expositores que nos acompañan. Jorge Lovaco, ingeniero de aplicaciones en la oficina de Wolfram MathCorp en Suecia. Ankit Naik, miembro de Wolfram MathCorp Group, quien está involucrado en el proyecto Wolfram Virtual Labs. Jan Brujat, quien es el CEO de Wolfram MathCorp en la parte de Wolfram que desarrolla System Modeler. Roy Álvarez, director de Desarrollo Internacional de Latinoamérica y el Caribe Wolfram. Qué placer tenerlos con nosotros y que sean quienes impartan nuestra audiencia de docentes, investigadores y estudiantes. En este sentido, recordar a toda la audiencia que podrán realizar sus preguntas sobre la temática presentada, las mismas que serán resueltas al final de las exposiciones y direccionadas a los panelistas. Sin más novedades, damos inicio entonces. Ok, gracias. Espero que me escuchan. Mi nombre es Jan Brugger y voy a empezar con una presentación aquí, primero sobre las partes básicas de cómo modificar laboratorios virtuales y como dijo Francisco, también me acompañará Jorge Lovaco, el cual presentará un trabajo que hemos hecho o que estamos haciendo juntos con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Lo que voy a hacer hoy es primero mostrar cómo se modifican modelos y ejercicios. Después mostraré cómo se aprende un poco más de las herramientas, cómo aprenderse más en cursos en línea. Y al final vamos a hablar sobre el proceso de pasteurización con el cual está trabajando Jorge Lovaco junto con el profesor Luis Hidalgo. Ok, ayer les presenté las librerías College Biology y College Thermal y cómo usar esas para tener laboratorios interactivos. Y ahora si a veces quieres modificar el laboratorio para tener algo que es más ajustado al tema que están trabajando con ahora. Entonces, hay dos partes en eso. Son los modelos mismos, que digamos es el equipo del laboratorio, y después los ejercicios. Entonces, la pregunta es cómo modifico los modelos y cómo modifico los ejercicios. Si empezamos con los ejercicios primero, todas las librerías o todos los laboratorios llegan con librerías incluidas. Esas librerías son, por ejemplo, aquí tengo 3, High School Chemistry, College Biology y College Thermal. Estas dos porque fueron las que presenté ayer y esta porque me preguntaron por quimistría en la presentación de ayer. Entonces, en cada una de estas, lo que tienen, pueden ver aquí es una carpeta por cada laboratorio. Por ejemplo, aquí reacciones químicos, equilibrio químico, etc. Y de ahí tenemos, en una manera similar en College Biology, Genetic Testing, Hardy-Weinberg, Sex-Linked. Para los que atendieron ayer, vieron ejemplos de estas librerías en todos los casos. Y el College Thermal tiene Room Heating,
Y aquí lo he abierto, así que no vemos hacia abajo el de refrigeración que miramos ayer. Dentro de cada de estas carpetas hay ejercicios, pero también hay los componentes. Y luego les muestro qué significa esto. Entonces, aquí esto contiene todo el equipo que se necesita para correr los laboratorios, pero también para modificarlos. Y déjame mostrar eso con un ejemplo. Ok, ¿quieren la imagen más grande? A ver si le pongo aquí a 150%. Espero que esté mejor. Aquí tenemos un ejemplo que es uno de los ejercicios del High School Chemistry. Es una reacción muy básica. Tenemos dos componentes A y B que reaccionan y juntos llegan a transformarse a la sustancia C. Entonces, lo que voy a hacer es abrir esta en la herramienta de System Modeler. Y aquí está. Entonces, esto es como aparece los modelos en la herramienta de System Modeler. Y lo que puedo hacer es buscarlo, encontrarlo aquí en el buscador, High School Chemistry, Chemical Reactions, Exercises, Simple Reaction. Así que desde la herramienta aquí del System Modeler, por ejemplo, puedo simularla. Entonces, déjanos empezar con eso antes de modificar. Y en este caso podemos ver cómo el balance entre las diferentes sustancias aquí cambia sobre tiempo. Una baja mientras otra sube. Y también hay otros gráficos, podemos graficar lo que queremos. Pero ahora lo que queremos hacer es hacer algún tipo de cambio en el modelo. Pero los modelos que están aquí, si yo trato de jalar, arrastrar, como vimos ayer con el motor de C que hice, no se puede. Y esto porque es el laboratorio mismo y no queremos que los estudiantes cambien los detalles en el laboratorio, porque en ese caso a lo mejor han cambiado de equipo y cuando vienen y no les funciona como quieren, ustedes no saben si es que han cambiado en el modelo o si hacen mal en el ejercicio. Entonces, esto no se puede. Pero lo que sí se puede hacer es tomar una copia de toda esta librería, High School Chemistry. Lo que hago es, arrastro aquí a mi clase de usuarios y le doy un nuevo nombre. Por ejemplo, mi High School Chemistry. Ahora tengo una copia completa de ese paquete. Puedo cambiar el gráfico si quiero, por ejemplo. Si en vez de tener este color, quiero otro color para poder reconocerlo mejor. Ahora tenemos un poco de verde ahí y son un poco distintos. ¿Ok? Y con eso ya puedo empezar a hacer cambios en este modelo. Entonces aquí encuentro mi High School Chemistry y voy a encontrar la misma reacción, Chemical Reactions, Exercises, Simple Reaction. Vemos que es completamente igual, pero la diferencia es que ahora sí puedo mover las cosas. Y lo que voy a hacer ahora es un ejemplo un poco más avanzado, digamos. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de, primero puedo hacer una copia aquí dentro de esta también, si quiero, por ejemplo, copiar esta, y en vez lo llamo Advanced Reaction, para hacer algo más avanzado. Ok, ahora tenemos esta copia, que es básicamente igual a la que teníamos antes. Tenemos las dos sustancias A, B, reaccionan y se convierten en C. Voy a aumentar este espacio aquí un poco.
para que tener un poco más espacio para hacer añadir detalles. Ahora lo que voy a hacer es hacer una copia de todo esto, duplicarlo, duplicate. Tengo dos que son justamente iguales. Pongo el segundo aquí. Y luego quiero añadir una conexión entre estas dos. Entonces tengo una que va de A a B a la C. Y otra reacción aquí, A1, B1 va a C1. Pero no tienen nada que ver entre sí al momento. Y eso claro que es algo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer es, bueno, puedo reusar estas reacciones aquí, o puedo ir a, por ejemplo, aquí vemos components. Ahí hay los componentes que se usaron en este ejercicio mismo. Por ejemplo, esta, o en los ejercicios del Chemical Reactions. ¿Okay? Esta que tiene 2 entradas y 2 salidas. O podemos entrar a los otros laboratorios, por ejemplo, el Chemical Equilibrium, y ver los componentes ahí, si hay algo que nos gusta. Una aquí que es parecida a estas, pero de hecho es un poco diferente. Déjame usar esa. Si miramos cerca aquí tenemos 2 entradas, aquí tenemos 2 entradas. Pero aquí también hay flechas. La diferencia es que en esta la reacción va de izquierda a la derecha. Tiene una dirección. Mientras esta es una reacción que tiene una balance, quiere decir que puede ir a ambos lados. Si tenemos A1 y B1, podemos producir C, si sería esa. Pero lo que voy a hacer ahora, déjame cambiar de dirección. Y ahora puedo conectar A1 aquí, B1 y C. Ahora tenemos un proceso que está completamente conectado desde la izquierda a la derecha. Aquí vamos a producir la C. La C está en balance con A1 y B1, que en sí producen C1. Y ahora podemos ver, después de haber hecho estas modificaciones, qué ha pasado. Se lo voy a simular. Ahora vemos que el comportamiento es completamente diferente, ¿verdad? Vemos que en vez de que esta empieza subiendo y ahí baja, esta baja enseguida. Por alguna razón la de azul no está aquí, no sé por qué. Vamos a ver así que sea más fácil a lo mejor sobre el zoom. Así que de esta manera ya hemos modificado nuestro primer modelo para añadir nuevos detalles, hacerlo un poco más avanzado de lo que teníamos. Y si queremos graficar las otras cosas, porque estas solo son la B y la C, quiere decir estos dos que hemos graficado, pero ahora tenemos varios otros. Aquí, por ejemplo, la C1, podemos hacer clic C1 y graficar la concentración de C1. Y vemos que al final, esta reacción, los que nos da es bastante C1. Mientras, por ejemplo, déjanos ver la B1, aquí, la B1 también se acaba. Entonces, de esa manera podemos ver lo que pasa con esta nueva reacción. Y claro, si queremos hacer otros cambios, por ejemplo, digamos que queremos hacer algo para conectar de C1 a A, etcétera, lo podemos hacer. Si queremos modificar los parámetros de una reacción, podemos hacer eso también. Aquí me pongo aquí y puedo ver que hay parámetros para los constantes de la reacción, para la velocidad de la reacción, pero también hay la estoiquiometría para poner la proporción entre las sustancias. Por ejemplo, cambiar, déjame poner este a 2, solo para ponerle algo. Entonces ahora hemos hecho un nuevo cambio. Al simular esto vamos a tener un nuevo resultado.
Déjame ver lo que pasa si simulamos de nuevo. Bueno, no hizo gran diferencia en los que tengo aquí, pero probablemente alguna a lo menos. Ok, entonces así, usando lo que hay dentro de cada librería, podemos producir nuevas versiones de modelos que se pueden usar para nuevos ejercicios. Pero ¿qué pasa si el componente que ustedes quieren no está dentro de esta librería? En ese caso, pueden meter componentes de básicamente cualquier otra librería que se pueda conectar. En este caso, estamos usando una librería que se llama Biochem. Lo que puedo hacer, déjame hacer esto. Si voy aquí, voy a la ayuda. Y aquí dice, most of the exercises, déjame para que se vea mejor. Así, most of the exercises are built using components from the free Biochem library. Pero todos los componentes necesitados por los ejercicios están incluidos en la librería misma, por lo cual no tienes que descargar la librería de Biochem. Pero si quieres añadir cosas que son fuera de, digamos, del límite del laboratorio, lo puedes hacer. Lo que haces entonces, haces clic aquí en Biochem Library y esto te va a mandar a una página web donde puedes bajar esta librería gratuitamente. Yo ya hice eso y solo para mostrarles rápidamente, entonces, aquí podemos ver que si abrimos Biochem, hay muchas cosas, hay muchos ejemplos, hay reacciones. Me meto aquí a reacciones, vemos que hay diferentes tipos de reacciones. Para los que están en bioquímica, en química, conocen esos nombres de Michaelis-Menten, Mass Action, Hill, etc. Por ejemplo, si me meto a Michaelis-Menten, aquí puedo ver que hay lo que se llama uni-uni irreversible, una reacción irreversible de una entrada y una salida. Y aquí tenemos una reversible de eso. Así que, por ejemplo, si quiero usar una de estas, lo uso aquí, hago clic de nuevo para conectar, así. Y bueno, déjame ponerlo un poco más para que sea del mismo estilo todo. Ahora tenemos una interacción entre C1 y A también. Y eso, por supuesto, va a cambiar el resultado de la simulación. Ok, eso es. Si es aquí en la librería de química o la de College Thermal, la manera en la que van a hacer cambios es parecido, solo es que los componentes son diferentes. Aquí sería copiar este ejemplo y añadir nuevos detalles, cambiarlo de la misma manera que hicimos con la reacción sencilla. ¿Tenemos algunas preguntas hasta ahora? ¿No? Ok, entonces eso es una de las partes, cambiar los modelos para adaptarlo a lo que ustedes quieran. La segunda parte es cómo hago para cambiar los ejercicios mismos. A lo mejor el detalle del modelo, el equipo de ahí del modelo me gusta, pero no me gusta los ejercicios o creo que puedo hacer algo adicional en el ejercicio. Primero les quiero mostrar una función de matemática. Algunos de ustedes ya han usado matemática, otros no. Entonces, aquí empiezo con hacer un gráfico sencillo de alguna función aquí y vemos cómo se comporta. Déjame copiar esto, lo pego aquí abajo y lo que voy a hacer ahora
es usar otra función que se llama manipulate. Y aquí voy a decir, ok, quiero tener algunas cosas que se pueden manipular. Por ejemplo, quiero algo que se llame A1 y que se puede cambiar de 1 a 10, por ejemplo. De ahí déjame copiar, no soy muy rápido en escribir, entonces mejor copio. A 2. Ahora tengo 2 parámetros aquí. Y de ahí, perdón, aquí debería ser una coma. Aquí también. Dice, A1 va de 1 a 10. A2 va de 1 a 10. Voy a poner 2 más. Pero esos dos los voy a llamar F1 y F2. Y los dejo con el mismo rango. Ahora cuando corro puedo ver que tengo 3 o 4 sliders aquí que puedo mover. Pero nada pasa, claro, que cuando lo estoy moviendo, porque no solo he dicho que quiero estos, pero no he dicho qué hacer con ellos. Pero lo que puedo hacer es decir que sea A1. El 2 aquí lo cambio para F1, frecuencia 1. Este lo cambio para amplitud 2. Y este aquí lo cambio para frecuencia 2. Y ahora, cuando lo evalúo, ahora puedo empezar a cambiar y ver lo que pasa cuando voy cambiando los diferentes parámetros. Y aquí puedo hacer, digamos, cambios de estilo. Por ejemplo, ahí vieron que a lo mejor fue un poco difícil de ver cuando empecé ahí y cambié. Déjame ponerlo aquí de nuevo. Las frecuencias son las mismas. Y cuando cambio A1 y A2 es un poco difícil ver lo que está pasando porque por default el gráfico aquí cambia de escala para que se vea al detalle más, que se vea más en detalle. Pero puedo añadir cosas como, por ejemplo, aspect ratio. Y, déjame ver, eso no era lo que quería hacer. Bueno, puedo hacer eso también. Puedo, solo para mostrar, 3. O puedo cambiar la escala, etcétera, para tener diferentes versiones, diferentes apariencias. De esa manera se va cambiando un manipulate. Ok. Ahora, entonces, ¿por qué les muestro esto? Aquí vemos parte de una de las instrucciones en los ejercicios de chemistría. Tiene texto y de ahí tiene uno de estas interfaces. Pero si trato de hacer cambios aquí estoy tratando de escribir algo, no se puede, porque igual al material que tenemos, que ya miramos en System Modeler, esto también no se puede cambiar por la misma razón para que no lo rompan los estudiantes al trabajar con los ejercicios. Pero sí se puede cambiar para que se pueda, y de hecho aquí tengo que hacer esto, ponerlo para llegar aquí. Oh, perdón. ¿Qué pasó? Ahora sí. Puedo cambiar y decir, ok, quiero que estos de hecho las propiedades sean editables. Ya es editable. Así que ahora puedo, por ejemplo, si en vez de estar consider a reaction, quiero tenerlo en español,
considere la reacción, etc. Entonces, ahora lo puedo cambiar en la manera que yo quiero. Traducirlo a otro idioma o añadir detalles, cambiar detalles. Y entonces, no vemos ningún código, pero de hecho aquí hay un marcador pequeñito. Y si voy de nuevo a hacer Properties aquí, veo que hay algo que dice Open. Y si hago clic aquí, viene el código. Aquí, claro, que hay mucho más detalles que yo hice ahí ahora en vivo, pero aquí pueden ver que de hecho es un manipulate, lo que les acabé de mostrar. En vez de tener un plot, dentro de manipulate tenemos algo que se llama System Model Plot, y dentro de ese tenemos un System Model Simulate. Pero básicamente el System Model Simulate es en vez de las funciones que vimos de seno o coseno. El System Model Plot en este caso en vez del plot, pero es la misma cosa. Básicamente igual. Entonces ahora puedo hacer cambios en este código si quiero. Por ejemplo, para hacer algo sencillo, en vez de tener la dimensión, si miramos aquí, esta es la apariencia al momento, pero si quiero cambiar, déjame poner ponerla a 1000, el image size en vez, y ver lo que pasa. Ahora vemos que es mucho más grande. Entonces, de la misma manera que vimos en el primer manipulate, aquí vamos cambiando y modificándolo al estilo que nosotros queremos. Ok. Entonces, claro, para saber cómo hacer estas cosas, puedes usar la ayuda de las herramientas, pero también hay material en línea que pueden usar. Y una cosa que puedo recomendar es lo que se llama Study Groups. Y si hago clic aquí en esto, puedo ver que hay Daily Study Groups. Estos son grupos de estudio que se han dado en vivo durante 1 o 2 semanas y tienen diferentes aplicaciones, álgebra lineal, análisis de datos de COVID-19, el lenguaje de Wolfram, etc. Aquí al final vemos uno que se llama System Modeling, que es modelado de sistemas. Así que estos fueron dados en vivo, pero se pueden seguir en línea a cualquier momento. Están aquí disponibles a pedido. Y pueden ver, por ejemplo, aquí introducción a modelado de sistemas o ejemplos de biología. Y de ahí van paso por paso hasta llegar al final a algo que es un poco más interactivo, donde con ejercicios para que ustedes aprendan cómo usar la herramienta. Y como pueden ver aquí hay de muchas diferentes áreas. Lo que también hay es lo que se llama, que es Wolfram U. Ok, déjame cambiar aquí para 125%, creo que está mejor. También son cursos en línea, pero son un poco diferentes. Déjame ir ahí. Y a lo mejor alguien, Jorge o alguien puede poner esto en el chat, o luego lo pongo después de cuando paso la palabra a Jorge pronto. Aquí pueden ver que tenemos lo que hice clic fue el del System Modeler y podemos encontrar varias clases, las introductorias que son en 4 partes y de ahí en diferentes temas para que se aprendan eso. Por ejemplo, el tema de modelado de sistemas en biología o modelado o visualización, o en este caso modelado de una plataforma Steward, etc. Y esto, aquí pueden encontrar que hay muchos otros. Esto fue en System Modeler, pero como bien pueden ver, aquí hay también de
product training en matemática. Ahí se van a poder aprender, por ejemplo, del manipulate. Pero y igual hay, por ejemplo, ok, ahí cerró por alguna razón, en machine learning. Así que si quieren aprenderse un poco más de machine learning, aquí hay buenos cursos para eso. Ok, entonces con esos ahí se puede aprender mucho de lo que se necesita para hacer cambios. Aunque creo que la mayoría de ustedes van a poder hacer cambios pequeños sin tener que tomar ningún curso, con cambios sencillos, pero si quieren hacer algo más avanzado, les recomiendo tomar unos cursos. Ok, muy bien. Ahora la parte que creo que mucha gente ha esperado para esta, y va a ser con, no sé, creo que Luis Hidalgo no puede, no tiene permisiones para poder hablar. No sé si está en esta reunión o no. ¿Alguien Creo que ahora sabe? mismo no se encuentra en la reunión. Ok, Creo que iba a asistir, pero vale. no sé qué ha podido pasar. Ok, vale. Entonces, aquí les muestro un poco, antes de pasar la palabra a Jorge. Después de una de esas presentaciones, como dije ayer, Luis Hidalgo, profesor, se puso en contacto con nosotros. Digo, a mí me gustaría hacer modelos del proceso de pasteurización. Y a nosotros nos interesó esto porque es similar a lo que, aunque es similar a lo que hemos hecho con los laboratorios de calefacción y de refrigeración, es otra aplicación, así que es interesante para otras clases. Y de ahí nos pusimos en contacto con él y Luis nos mandó material, por ejemplo, este que viene de Tetra Pak, una empresa sueca, de hecho, que muestra cómo funciona el proceso de pasteurización. Aquí podemos ver que empieza con una parte de refrigeración. Entra aquí la leche y hay una parte de refrigeración, y después de esa parte de refrigeración llega a la parte, de hecho, donde la pasteurización misma se hace, donde se tiene que calentarlo y yo no sé a qué temperatura, porque no he tomado la clase aún, pero a alguna temperatura para 75 pasteurizarlo. grados. 75 grados. Entonces, con eso, Jorge empezó a trabajar con eso y creo que la mejor manera, claro, que mostrarlo es que dejarle que comparte la pantalla, Jorge. Voy a terminar aquí y Jorge, ¿nos puedes mostrar las ideas tras el modelo y qué has hecho hasta ahora? Sí, claro. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Perfecto. Pues continuando donde lo has dejado, nos pusimos en contacto con Luis y nos mostró su interés en la capacidad de modelar o realizar un laboratorio virtual orientado a la transferencia de calor para los estudiantes. Y no solo en la parte de la enseñanza, sino con el objetivo de llegar a un modelo industrial completo, en este caso para la industria de la leche, que en Ecuador es bastante grande. Entonces, el objetivo es llegar a un ciclo completo de pasteurización. Entonces, hablando con él, empezamos lo primero con la leche. La idea es llegar a otros alimentos, pero como digo, la industria es importante allí de la leche. Entonces, el primer paso que hemos tenido
es, al igual que sucede en realidad, es transportar la leche de la vaca a la planta de procesado. El primer paso es enfriar la leche desde los aproximadamente 34 grados que viene de las vacas. En este caso sería del transporte, el camión que transporta la leche. Se almacena en un tanque de almacenamiento. En este caso, hablando con Luis, decidimos empezar pues lo que fuese una planta pequeña. En este caso tenemos un tanque de aproximadamente, bueno, exactamente 250 litros de leche, y la idea es enfriarlo hasta 4 grados centígrados, de manera que podamos evitar todas las posibles enfermedades relacionadas a las bacterias que hay en la leche. Entonces el modelo, al igual que en la planta de procesado, tiene un pequeño sistema de control que va a medir la temperatura de la leche y va a hacer circular un fluido refrigerante hasta que la leche alcance o baje hasta los 4 grados centígrados y mantenerla en ese estado. El modelo que tenemos ahora mismo es adiabático, con lo cual simplifica bastante las cosas y nos permite trabajar únicamente con la leche. Entonces, ¿Puedes mostrar una simulación? Sí, claro. Tengo aquí el modelo, como decía, y tengo aquí la simulación en la que la leche viene a 34 grados centígrados durante unos segundos. La escala aquí abajo es en horas. Durante unos segundos la leche se descarga al tanque y se va enfriando por un tiempo, aproximadamente 2 horas y algo, en el que vemos cómo la leche alcanza los 4 grados centígrados que deseamos, y monitorizamos, por ejemplo, el flujo calorífico, algo que es importante para evaluar la bomba de calor necesaria y los flujos, etcétera, que podemos necesitar. El modelo de la leche fue algo que desde el principio nos proporcionó Luis, de manera que tenemos un modelo de la leche basado, lo puedo mostrar aquí, en la composición de la leche. Puede tener más o menos porcentaje de agua, de grasa o de los diferentes sólidos presentes en la composición. Y dependiendo de esta composición y de la temperatura, la leche tendrá unas características físicas relacionadas a los fenómenos de transferencia de calor que creemos que modelan de manera adecuada lo que ocurre según va cambiando o variando la temperatura de la leche. ¿Tarda mucho la simulación o puedes mostrar algún cambio? No, puedo, por ejemplo, si ya el camión de transporte empieza a refrigerar la leche o ha estado circulando un tiempo en la carretera, la temperatura de Ecuador es normalmente alrededor de 25 grados centígrados, puedo cambiar la temperatura y la simulación es muy rápida, es instantánea. 2 horas y media de simulación la tenemos en 1 segundo, 2 segundos. Entonces podemos observar que el tiempo que necesitamos para llegar a los 4 grados es inferior si comenzamos desde los 25 grados. ¿Y sabes si la composición de leche varía mucho en realidad o no? Pues estos valores los tomé aproximadamente de los documentos que me dio Luis, que me parece que se ha conectado con el enlace que le he mandado. Pero la composición de la leche varía aproximadamente, por lo que yo he visto en los documentos, en torno a un 80% de agua, y luego pues tendrá más o menos grasa o más o menos sólidos. Ah, vale, ok. Perfecto. Si regresamos al modelo, entonces, ¿o quieres mostrar algo más aquí?
Bueno, Aquí, ¿cómo haces la leche? ¿Cómo funciona los detalles de la leche aquí? ¿Dónde lo tengo en el modelo? sí, como has mostrado tú anteriormente, intentamos seguir un enfoque en bloques de manera que vayamos desde lo más pequeño en partes hasta llegar a una parte más grande. En este caso, el tanque de leche, la leche estaría incluida dentro del tanque y simplemente según las propiedades del tanque lo vamos llenando más o menos y el modelo matemático lo puedo mostrar si quieres, pero el modelo matemático está, Sí, digamos, muéstramelo. sin problema. ¿Lo puedes mostrar? Porque Sí, supongo aquí que esto lo has tenido que hacer con ecuaciones, ¿verdad? exacto, exacto, con Sí, los ok. documentos que nos ha ido proporcionando Luis, etcétera. Entonces, el modelo del calor específico de la leche es un modelo que está documentado. El modelo de la densidad de la leche según su composición también está documentado, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos unas ecuaciones para modelar el volumen que hay en el tanque según las dimensiones del tanque, el área, la altura que alcanza el fluido, el flujo de entrada, flujo de salida. En este caso no tenemos flujo de salida, simplemente estamos llenando y calculamos la capacidad térmica del volumen de leche, pues según la masa de leche que tenemos, densidad por volumen, y la capacidad calorífica que tiene en cada instante de tiempo, que va a ir variando según cambia su temperatura. Ok, entonces este es medio avanzado porque tenías que escribir las ecuaciones. Exacto. Así que para el que es nuevo en el software le va a tardar un poco, pero aún así no es súper complicado. ¿Los otros componentes son parecidos o son más fáciles Tengo componentes más de fáciles implementar? y más difíciles. Por ejemplo, el modelo del camión ahora mismo es simplemente una señal que durante un tiempo esta señal va a tener un flujo continuo, un flujo volumétrico de descarga continuo y pasado ese tiempo, pues de la misma manera que el camión está vacío, pasa a ser cero. Un modelo muy simple en el que la idea, digamos, en el futuro es ir teniendo más camiones para tener varios tanques de leche de manera una planta industrial grande. El modelo en el que produce el intercambio de calor, la tubería, este modelo ya es más avanzado. Lo puedo mostrar si quieres. Pero ese, sí, ¿lo Sí, puedes claro. abrir rápidamente? Pero es Ok. fácil. Las ecuaciones que hay detrás son un poco más avanzadas, pero es fácil de identificar para cualquiera, en el que hay un tubo por el que circula el fluido refrigerante. El fluido al moverse va a tener una convección forzada, la pared del conducto va a tener una conductancia y el calor o la energía va a ir a parar a la leche, la va a ir o enfriando o calentando. En este caso, el fluido es el que va a absorber el calor, la energía de la leche y el fluido refrigerante se calentará y la leche se irá enfriando. Ok, pero esto está, y aquí para todos, si se recuerdan lo que mostré ayer de los laboratorios de calefacción y refrigeración, es muy similar a esos modelos. Así que básicamente aquí fue lo que creo que le dio la idea a Luis cuando él vio los modelos del Collis Thermal. Digo, ok, estos son los componentes que se necesitan y solo es, digamos, conectarlos en la manera que se necesita para hacer la tubería, para hacer los diferentes componentes de la pasteurización. Tengo una pregunta aquí de Leonardo Benavides Maldonado y está preguntando sobre diferentes estrategias de control, como por ejemplo predictor de Smith o algo así. ¿Eso se puede implementar o cómo Sí, funciona eso?
Sí, ¿cómo se llama? El System Modeler en Modelica, bueno, poder directamente, tenemos ya varios controladores eh, para, digamos, desde el más simple el controlador PI, y con esto pues se puede modelar, pues no sé, desde filtros Karman o controladores más complejos. Digamos que aquí está lo básico, y controladores más complejos se pueden modelar, sí. Yo puedo, y les pongo pronto en el chat, les pongo un enlace para ejemplos de otros controladores, incluso controladores que usan, ¿cómo se diría en español? Model Predictive Control. Control predictivo basado en modelos o algo así, supongo. Sí, reconozco que no sé la traducción al español, pero sí, supongo que será algo Sí, así. pronto llegan en el chat unos ejemplos de eso. Sí, Ok, por favor, sigue, sí. Jorge, con el modelo. En este caso, el sistema de control que tenemos, y aquí es relacionado con la pregunta, es un sistema de control muy simple, en el que vamos a medir si llegamos a la altura máxima de llenado. Vamos a tener una temperatura de referencia, y simplemente, pues bueno, vamos a abrir o cerrar el circuito. Tenemos un controlador on-off, que es el que, bueno, representa los fenómenos de histéresis. Claro, siempre hay esos pequeños saltos. En este caso, bueno, al ser adiabático, no vamos a tener que controlar demasiado, pero sí, la lógica está aquí. Ok, muy bien. Eh, Entonces, eso básicamente es como has desarrollado el modelo, que es la parte de refrigeración, como dijiste, y ahí hay ideas de cómo expandirlo, lo cual es bastante de la idea tras los modelos, es que puedes ir avanzando poco a poco. exacto. ¿Piensas que esta parte que has hecho ahora es útil para algo en sí mismo? Y en ese caso, ¿me puedes mostrar algún ejemplo para qué usarlo o cómo usarlo? Pues sí, creo que es útil. De hecho, Luis se ha conectado ya. Eh, la idea, por ejemplo, eh, el siguiente paso, en este caso tengo lo que sería la salida del tanque, en el que lo podríamos empezar a vaciar, y en este caso sería pasar al siguiente paso, que sería el calentar o pasteurizar la leche. En este caso tengo ya directamente una cantidad fija de leche, que lo ideal sería ya continuar con el modelo anterior para empezar a calentar la leche que vaciamos desde el tanque de almacenaje. De momento, como digo, lo tenemos en modelos separados por el famoso divide y vencerás, y desde ahí ir creciendo ya para modelar la planta. ¿Y cómo sabes las propiedades de los diferentes, por ejemplo, el Sí, líquido de refrigeración, etcétera, que usas? exacto. En este caso tenemos el fluido refrigerante R134A, que es uno de los fluidos que viene incluidos aquí ya, con las funciones para calcular las diferentes propiedades. En este caso es interesante no solo por el hecho de estar incluido ya, que nos permite con todas las funciones obtener los valores realistas, están validados, etcétera. Pero también es interesante porque en este caso este refrigerante tiene un impacto mínimo en la capa de ozono y en la acidez del medio ambiente relacionada con la lluvia ácida, por lo cual este refrigerante es interesante de usar. En el otro caso que tenemos aquí, de la tubería de vapor,
La historia es un poco larga de contar, pero estamos usando agua a 90-100 grados. Digamos, una vez empieza a condensarse el vapor de agua, en este caso por cambio de fase, pero lo interesante es para calentar la leche, hablando con Luis, para el proceso de pasteurización tenemos que subir la temperatura a 75 grados centígrados o grados Celsius en 15 segundos, con lo cual interesa que el vapor de agua se condense lo más rápido posible, porque el agua líquida tiene las propiedades cambian y es más interesante para calentar la leche más rápidamente. Entonces, como ya tenemos aquí a Luis, ¿Sí? Luis, a lo mejor si tú puedes comentar un poco sobre las ideas que tienes y qué piensas de lo que se ha hecho hasta ahora durante los primeros, creo que son como 2 semanas o algo así, ¿verdad? 3 a lo mejor. Sí, algo así. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este panel. Bueno, en realidad nuestra intención es bastante ambiciosa, es modelar el proceso integral. Es decir, hicimos una pequeña visita técnica virtual, por así decirlo, a una planta que existe en Internet, que es un recurso muy bueno, que sería conveniente si lo podemos mostrar o presentar, sería muy bueno. Ahí está todo el proceso descrito de forma gráfica. Podemos ver cómo ingresa todo el flujo de leche cruda y sale ya el flujo de leche pasteurizada, incluso embotellada. Nuestra intención ambiciosa, lógico está, sería en modelar todo el proceso integral, es decir, cada una de las operaciones, desde que se recepta la materia prima, desde que se la enfría, desde que se la conserva, desde que se la separa, la pasteuriza, en fin, todas las operaciones sería conveniente irlas modelando para tener en algún instante un modelo tan robusto que simplemente ingresando los datos del flujo de materia prima y las características de la leche cruda, podamos saber incluso la parte de consumo energético, la parte de rendimiento económico, la parte de rendimiento operativo, incluso hasta la aceptación del consumidor y el tiempo de vida de la leche ya pasteurizada. En realidad es un proyecto bastante ambicioso que sería muy bueno si se alcanza a que toda la planta se pueda conocer su comportamiento solo con este modelo. Simplemente ingresar los datos y conocer las respuestas que se darán. Lógicamente conociendo que hay una cierta variabilidad, una incertidumbre que los modelos representan, pero que sea suficiente para poder conocer cómo se comportará la planta. Eso es en realidad el enfoque bastante ambicioso al que gustaría alcanzar. Lógicamente Jorge, ¿puedes mostrar la animación, Jorge? Porque sí. mi computadora, por alguna razón, hay algún problema con mi... Si me dejan un segundo, creo que sí. Creo que está yo lo estoy aquí. cargando. Se está cargando aquí. Si necesitan que lo comparta. Que tú también lo estás cargando. Okay. La estoy compartiendo yo ahora mismo. Espero que cargue rápido. Ok, sí. Pero sí, como decía Luis, es una visita virtual a una planta completa. Es interesante. ¿Y quién ha desarrollado esto, Luis? Bueno, en realidad buscando en internet. Okay. Es una organización, es una empresa encargada de modelado, pero no sé cómo llamarlo. Eso es, de animación, se encargan de hacer animación. Entonces, es un producto como tipo muestra de lo que ellos hacen. Lógicamente, hay otros productos que ellos tienen que ya tienen su costo, pero este producto es gratuito. Me imagino que es como una muestra de lo que ellos se dedican. Entonces se dedican a hacer este tipo de simulaciones para las empresas que los contratan. Y esta es una muestra de lo que ellos hacen. Es gratuita, nosotros damos acceso y es muy buena porque en realidad maneja datos reales y refleja una planta real. Yo la tengo aquí cargada, si desean las puedo compartir la pantalla. Jorge ya la está compartiendo. Sí, creo. Sí se ve. Al menos yo lo veo. Sí, yo lo veo. Entonces, aquí tenemos la parte de enfriado, el primer paso, que pasaría de 24 grados a los 4 grados centígrados. A ver.
Ok, entonces al final lo que quieres hacer aquí es, y lo que vemos aquí por lo que digamos, es una simulación, digamos, no tiene los detalles de qué de hecho está pasando con la leche, no tienes la física, pero tienes la apariencia, tienes la animación. Entonces, lo que tú estás haciendo ahora, o lo que los dos de ustedes juntos están haciendo, es desarrollando los modelos físicos para poder entender qué de hecho está pasando con las leches en la leche en las diferentes fases del proceso. Exacto. Sí. Conocemos Exacto. ahí con esa animación, conocemos cómo se comporta cada operación, pero no sabemos y no podemos modificar los datos. Entonces, con el modelo físico, ahí sí podríamos experimentar ya con valores diferentes a los que están establecidos ahí. Muy bien. Ok, y creo que ya has hecho, Jorge, con alguna forma de interfaz para el primer ejercicio, para el primer modelo, ¿verdad? Sí, exacto. Un pequeño interfaz aquí con matemática. Pues como veíamos, si la leche viene transportada a 34 grados, o como venía en la animación, creo que era 24 grados o 25 aproximadamente. Entonces vamos viendo el tiempo que va a tardar en enfriar pues esos 250 litros con el refrigerante que tenemos y la bomba, el circuito refrigerante. La idea es poder, digamos, dimensionar adecuadamente todo el circuito refrigerante. Si tenemos, pues digamos, el circuito es una tubería que va por dentro del tanque. Si nos interesa que sea una tubería en zigzag, creo que se llaman serpentín, que tenga más o menos longitud, más o menos diámetro, ¿cómo se llama? Un material u otro. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando cobre, que tiene unas capacidades térmicas o de conducción muy buenas, pero puede ser interesante otro material, pero claro, sería más caro, etcétera, etcétera. Depende de muchos factores. Ok, y esto para decir, lo que se muestra aquí, básicamente con la interfaz que Jorge ha hecho, digamos, pone límites a lo que puede hacer el estudiante para saber, ok, ahora tenemos este ejercicio, esto es lo que quiero que hagan y eso es lo que permites. Pero como vieron cuando estaba en el Simulation Center, bueno, puedes regresar al Simulation Center a lo mejor. Sí, exacto. Sí. En el Simulation Center, aquí se puede hacer, digamos, cualquier cosa. Puedes cambiar cualquier parámetro, puedes graficar lo que quieres. Aquí, así que aquí hay la libertad completa de hacer lo que quieres. Exacto. Lo que es bueno para algunas cosas, pero para otras cosas se complica la vida si tienen estudiantes a lo mejor que pueden hacer lo que quieran. Puede ser más difícil enfocar el trabajo en lo que quieran. Por eso a veces es mejor hacerlo por los manipulates con las interfaces que pongan, digamos, un límite en lo que se puede hacer, y a veces es mejor darles la libertad de jugar con las simulaciones como quieran. Acá a ver si... hay un par de preguntas, ¿Sí? Jorge. Dice, vamos a ver, dice, en este modelo se consideran otras perturbaciones o disturbios para que la simulación sea cada vez más real. ¿Este es un modelo de cascada? Sí, la idea es tener más perturbaciones. Por ejemplo, el del enfriamiento de leche, como digo, el tanque se puede considerar, o lo estamos considerando, adiabático, pero por ejemplo la tubería dentro tiene modelo de flujo laminar o turbulento. El modelo de calentar la leche, por ejemplo, uno de los parámetros que tengo aquí es definir si el tanque es adiabático o si no es adiabático, con lo cual añadimos pérdidas con el ambiente. Pero como digo, ya en la fase de desarrollo empezamos de lo más pequeño y vamos
añadiendo, por decirlo de alguna manera, grados de libertad para ir añadiendo efectivamente perturbaciones y tener algo lo más completo posible. Quiere decir, por ejemplo, una cosa que se podría hacer es, si regresas al modelo principal de refrigeración. Sí. Sí, aquí una idea, por ejemplo, sería, como dijo Jorge, al momento solo tenemos un camión que viene y llena el tanque con leche, pero al final lo que se quiere, por supuesto, es que pueda llegar camión tras camión. A lo mejor diferentes camiones tienen leche que está compuesta un poco diferente. Entonces, vamos a meter leche que es diferentes temperaturas, diferentes composición, qué sé yo. Y de ahí el modelo va a poder ajustarse según lo que se necesita para la leche que tenemos en el momento. Entonces, se puede hacer, digamos, cualquier cosa de adición, añadiendo detalles por detalles. Cuando te viene, digamos, la idea de esto quiero probarlo, lo puedes hacer. Exacto, exacto. Por ejemplo, como se veía en el modelo de animación, podemos tener varios tanques de leche en paralelo y, por ejemplo, diseñar un único circuito refrigerante que sea pasante a través de todos los tanques de leche, y si el fluido que tenemos es capaz de absorber la energía de varios tanques, efectivamente se irá calentando, pero solo necesitaremos un circuito para varios tanques, con lo cual digamos que nos habilita a probar muchas configuraciones. Tengo una pregunta aquí de Cristian Portilla y yo la voy a responder a todos. Buenos días, todos los códigos son manipulables, es decir, los puedo cambiar a mi gusto. La respuesta es sí. Todos los códigos que están en los ejercicios y en los modelos son editables. Puedes cambiar los detalles como quieras. A veces es como mostré ahí con los modelos, que no puedes cambiar en ese modelo mismo, sino que tienes que hacer una copia para poder editar y de ahí cambiar. Por ejemplo, si obtienes este modelo y quieres cambiar el modelo de los lecheros, de los camiones lecheros, haces una copia, añades las ecuaciones, los componentes, las lógicas que quieres y usas ese en vez. Entonces, los ejercicios y los modelos, todos tienen la posibilidad de cambiarse. No hemos cerrado nada. Y ahí hay una pregunta que creo que es para Roy o para alguien de Cedia. Saludos, ¿podrían repetir al final en dónde se encuentran los dos webinarios grabados? Es una pregunta de Alejandro con Luisa. No sé si Hola, muy buenas, ¿cómo están? Buenos días con todos. Soy Fernanda Suárez de Cedia. Nosotros vamos a poner en nuestro canal de YouTube el día de hoy en la tarde, se van a colocar los videos de ayer y de hoy. Sí. Muy bien. Ok. No sé si tenemos otras preguntas o si tienes detalles que quieres añadir al momento, Jorge. Bueno, un detalle que quería añadir simplemente, por ejemplo, era que había comenzado, por ejemplo, añadir un pequeño controlador. Una de los objetivos que teníamos con Luis era, por ejemplo, empezar a ser capaces de diseñar controladores para el proceso. Entonces, pues bueno, simplemente eso, que bueno, que estamos evolucionando todo lo que podemos, todo lo deprisa que podemos. Sí. Y un comentario aquí para todos allí. Claro que solo a alguno de ustedes les interesa, digamos, la pasteurización en sí misma. Otros a lo mejor están interesados en sistemas de control o están interesados en otras partes. Y claro que este modelo, cuando ya hemos desarrollado un modelo de estos, se puede usar para un laboratorio
de sistemas de control, o un laboratorio de pasteurización, o un laboratorio de calefacción o refrigeración, etc. Entonces, el mismo modelo se puede usar en muchas distintas maneras dependiendo de la clase que ustedes tienen. Con eso a lo mejor sí, entonces yo supongo que Roy siempre tiene cosas de añadir. ¿Tienes algo que quieres añadir, Roy? Sí, Jan, gracias. Primero, agradecerles el haber tomado el tiempo y el trabajo para estas presentaciones y, por supuesto, el primer desarrollo de un laboratorio virtual, en este caso en español, y también pues desarrollado a la medida de necesidades de una universidad como la SPOSH en Ecuador. Esto es importante, insisto, porque como ustedes vieron en la primera animación, pues sí, es una animación como tal. No puedo cambiar gran cosa. A nivel didáctico puede ser interesante, pero a nivel de practicidad, de apropiación de conocimiento, de crear nuevo conocimiento, una herramienta como System Modeler permite mucho más cosas, mucho más interesantes. Entonces, eso es extremadamente valioso. La idea, y creo que es algo que acá quisiera preguntarle a Jorge y a Luis. Bueno, ya lo ha mencionado un poco acerca de que la idea es poder generar un modelo tan sofisticado que logre emular una planta completa, ¿verdad? Tal vez hablemos un poco de las ventajas de un proceso de modelamiento y simulación en la industria láctea. O sea, conversemos por qué es importante contar con un laboratorio virtual que sea capaz de replicar una planta completa de procesamiento de productos lácteos. No sé si Luis o Jorge desean iniciar. Bueno, tal vez Jorge quiere iniciar usted. No, adelante, tranquilo. Bueno, aquí tenemos una facultad de ciencias pecuarias en la que actualmente estamos trabajando en la Escuela de de Agroindustrias y de Industrias Pecuarias. La realidad de nuestro país es que ustedes comprenden que somos productores de materia prima, más no estamos casi nada procesando, porque no tenemos mucha tecnificación y casi todo lo hacemos en el campo de una forma muy, muy tradicional. Entonces, que los estudiantes tengan la oportunidad de poder ver la importancia en tecnificar los procesos va a hacer que aquí en nuestro país tomemos mucha más importancia a no solo comercializar la materia prima, sino más bien comenzar a procesarla y generar un valor agregado y poder incluso eso exportar. Sin embargo, no tenemos los recursos como para disponer laboratorios reales. Por ello, sería muy conveniente que nuestros estudiantes comiencen a adquirir su experiencia a través de la utilización de estos modelos virtuales, que lógicamente van a tener un costo muchísimo inferior y los errores que se puedan cometer no van a ser tan riesgosos como los que se cometería en una industria verdadera. Entonces, ahí que me permites añadir una cosa, Luis, ahí. Claro. No solo que son menos peligrosos, a veces quieres cometer errores para ver lo que pasa cuando haces errores. Entonces, no es solo que sea un error por error, a veces es didáctico mostrarles a los estudiantes, si haces esto va a pasar, y eso lo puedes hacer en la simulación. Pero claro, como dices, es mucho más costoso si lo haces en vida real. Claro que sí. Entonces, sí. Muchas gracias. Entonces, en nuestro país tiene es muy oportuno hacer este tipo de trabajos, ya que de esta manera el estudiante va a comenzar a sentirse ya parte de la industria. En nuestro país existe una separación muy marcada entre el ámbito industrial y el ámbito académico. El estudiante en realidad sale de la universidad sin tener mayor encuentro con la parte industrial. Con estos entornos nosotros vamos a dar la oportunidad de que él ya se sienta como parte de la industria, que entienda que su labor va a ser hacia la parte industrial. Y en nuestro país, lógico está, eso es una necesidad muy importante porque
principal recurso nuestro, más bien los principales ingresos nuestros están en el agro y en la parte pecuaria, más no en la parte industrial. Entonces necesitamos procesar. En nuestro país es una importancia muy, muy grande. Eso puedo indicar. Jorge, ¿deseas agregar algo? Bueno, únicamente una frase que leí en un libro de modelado. La realidad no es más que un subconjunto del modelado y simulación. Y creo que aquí podemos tener el perfecto ejemplo de ello. Por mi parte, no nada más. Gracias, gracias a ambos. Y efectivamente, ya Jorge lo mencionó de pasada en su presentación, la importancia de contar con... Voy a encender mi cámara, por cierto, que está apagada. La importancia de contar con herramientas que permitan también minimizar el impacto ambiental que pueda producir un proceso. Ese tipo de cosas son cada vez más relevantes porque vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿verdad? Y cuyo impacto tenemos que ser capaces de medir de alguna manera y minimizarlo. Y la otra parte para nosotros en Wolfram tiene que ver con el hecho de poder dar la mano a nuevos procesos de desarrollo científico. O sea, si en 3, 4, 5, 10 años los procesos de automatización en diferentes áreas de la industria, ya sea área médica, ya sea áreas industriales, ya sea áreas comerciales, toman mucho mayor auge y velocidad, pues estamos a las puertas de un cambio radical del panorama de empleo. Por lo tanto, la única forma de adelantarse a estos cambios es tomar herramientas como estas, no para ser usuarios finales de la herramienta, o sea, no una caja negra donde yo ingreso un dato y me da un resultado, sino donde puedo apropiarme de un lenguaje para construir este tipo de desarrollos como los que están mostrando Jorge y Luis en este momento. La idea de Wolfram detrás de estas cosas no es que ustedes utilicen una herramienta cerrada que nadie sabe qué sucede ahí adentro, sino que ustedes sean capaces de modificarla, mejorarla y crear nuevos procesos, que es la única forma en que se puede hablar de un desarrollo tecnológico autóctono. Eso es importante destacar acá. Acá voy a apagar mi cámara porque quiero presentar brevemente un par de cosas. Si me pueden compartir, por favor, la pantalla. Gracias. Gracias, Jorge. Acá ayer lo mencionábamos brevemente. Alguien preguntaba ayer en la presentación que hicimos ayer sobre alimentos o sobre bases de datos de alimentos que tuviéramos. Y efectivamente, desde la versión 12, Wolfram Language dentro de matemática tiene entidades para nutrición y alimentos. Toda esta información que está acá es computable dentro de Wolfram Language dentro de matemática. Y esto permite entonces que ustedes puedan hacer cosas muy interesantes en combinación con System Modeler. Entonces acá ustedes hay muchos ejemplos disponibles. Antes de que termine la presentación voy a compartir esto, pero la idea de Wolfram siempre ha sido crear un ecosistema de conocimiento donde la computación esté asociada justamente al conocimiento, donde los lenguajes de computación no estén aislados de información curada y lista para ser utilizada y modificada y agregada a bases de datos que ustedes puedan tener independientemente. Entonces, por ejemplo, acá, visualizar nutrición en la tabla periódica de los elementos, son ejemplos sencillos de cómo se utiliza, cómo utilizar este lenguaje, o organizar una dieta basada en color, etcétera, etcétera. Todo esto son desarrollos integrados dentro de Wolfram Language, listos para ser utilizados, etcétera. Y ustedes puedo seguir acá mostrando más ejemplos. Hay muchos de ellos. Y todo esto está disponible estándar dentro de Wolfram Matemática sin costo alguno. Vamos a ver qué más puedo mostrar aquí. Por ejemplo, que hay un diccionario básicamente, ¿no?, de alimentación.
está vinculado justamente a Wolfram también. ¿Y por qué esto podría ser interesante? Bueno, porque yo podría utilizar el lenguaje para incluso crear, digamos, un menú que diga, vamos a construir un menú donde la ingesta diaria calórica no pase de tal límite y donde el costo por comida no sea tal, o etcétera, etcétera. Y así yo puedo echarle más, en lugar de hacer estos menús, esta composición de alimentos de manera a mano, ¿no? Puedo programáticamente crearla, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Hay incluso acá cómo trabajar, hay pequeños tutoriales de cómo trabajar con estas funciones y estos datos de lenguaje, de alimentación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y tal vez acá algo que estaba trabajando más temprano, solo viendo ideas acá. Esto es Wolfram Alpha. Ustedes, como miembros de Cedia, tienen acceso sin costo a Wolfram Alpha Pro, ¿verdad? Y aquí le puedo preguntar las calorías, por ejemplo, en un vaso de leche, pues igual puedo preguntarle que me dé las calorías, la grasa, por ejemplo, en un vaso de leche, etcétera, etcétera. Y yo podría, por ejemplo, ahora estos datos están acá en crudos, pero yo puedo crear para mi clase un pequeño aplicativo con solo utilizar el constructor de aplicativos de Wolfram Alpha que se llama el Widget Builder y puedo, por ejemplo, decir acá, deme, por ejemplo, la grasa en, no sé, en 1 litro de leche, por ejemplo, ¿no? Computo esto, me va a dar los datos, a ver si puedo bajarlo acá. Son 25 gramos, tal vez quiero usar esto y voy construyendo un pequeño aplicativo. Ahora quiero cambiar, digamos, cambiar, no sé, en lugar de leche quiero otra variable y puedo aquí jugar acá con diferentes variables. Vamos a poner aquí fat y vamos a decir que es milk y que es una entrada de campo y vamos a decir que es una sustancia y poco a poco voy construyendo este aplicativo. Puedo cambiar aquí el color y decir, por ejemplo, no sé, que esto es Fat Metrics, por ejemplo, acá. Y ahora vamos a cambiar esto. Continuamos. Y ya van a ver hacia dónde me dirijo con esto. Y ahora en lugar puede ser en 1 litro de leche. Bueno, acá tal vez puedo haber hecho algo mejor porque la verdad es que vamos a ver si lo puedo mejorar un instante. Vamos a cambiarlo acá un instante. Okay. Y es 1 litro de leche. Aquí vamos a hacerlo rápidamente. Y vamos a ver. ¿Listo? Y ahora, no sé, vamos a cambiar otra vez, como dije, Fat Metrics, por ejemplo, o medidas. Y ahora puedo entonces jugar con esto y decir, deme mejor esto, la grasa, decimos que son 25 gramos en 1 litro de leche, pero tal vez quiero la grasa, por ejemplo, en un Big Mac, ¿verdad? Para que me dé otro resultado. Y son, básicamente, es mucho más grasa comparativamente hablando, pero yo podría entonces llevarme esto, por ejemplo, a matemática, ¿verdad? Y podría abrir un cuaderno de matemática nuevo y con, por ejemplo, escribir básicamente, digamos que me dé, vamos a verlo aquí, fat, vamos a decir aquí, glass of milk versus, por ejemplo, un Big Mac. Y ahora me da una pequeña celda acá. Y con esto estamos pidiéndole a matemática que vaya a Wolfram Alpha y me dé estos resultados y yo podría comenzar a trabajar acá. Vamos a ver si me lo está haciendo bien. Y acá puedo entonces
tomar estos datos que están acá y hacer otros tipos de cómputos que quisiera integrar acá. Y tal vez, acá voy a parar, y hay un ejemplo de ingesta de alimentos, me parece, Jan, que te pediría que si puedes mostrar, que está hecho con System Modeler. No sé si es el mismo sobre la cosa, pero creo que... Claro. Y antes de darle el pase, Esa es una buena... exacto, antes de darle el pase a Jan, lo que queremos acá, lo que queremos decir es, vean que hay datos precurados, precargados, confiables, ¿no? Y ustedes pueden utilizar esas bases de datos que existen en Wolfram Alpha, Mathematica y System Modeler para crear un ejemplo tan sofisticado como el que va a mostrar Jan aquí en este momento. Creo que es el que está hablando, a ver si es el ejemplo que quieres. Aquí a los ejemplos, y aquí tenemos en Ciencias de la Vida, Meal Simulation, creo que es esta, del que estás hablando. Aquí es un modelo que está hecho en System Modeler para simular lo que pasa cuando comes algún alimento y qué pasa con la insulina. Este modelo, una versión de este modelo, el que estamos mirando aquí, está aprobada por la Food and Drug Administration en Estados Unidos para uso en estudios de tratamientos para diabetes tipo 1, para usar el modelo en vez de hacer estudios en animales. Quiere decir que en vez de usar animales, puedes usar un animal virtual. Y no es un animal virtual, porque si vas con el animal, digamos, tienes, por ejemplo, una rata, y de ahí de la rata tienes que tratar de decir, oh, esto es lo que va a pasar con una persona, con el mismo alimento. Pero aquí haces un modelo de la persona, no de la rata. Quiere decir que el modelo virtual, la persona virtual, es mejor que lo que se usa hoy, la rata. Y además de eso, claro que tiene varias ventajas éticas y económicas en usar eso. Entonces, como pueden ver aquí, es similar a lo que hemos visto en otras cosas. De hecho, está usando la misma librería de Biochem que miramos antes, pero tenemos diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el hígado aquí y plasma, etcétera. Entonces aquí va a comer y va a pasar, vamos a tener eso de que sustancias se van transportando de una parte a otra en el cuerpo. Y luego vamos a poder ver entonces el nivel de glucosa en diferentes partes sobre tiempo y de esa manera analizar el funcionamiento del cuerpo dependiendo del alimento. Gracias, Jan. Y creo que con eso, solo para regresar a donde empezamos ayer, un poco de la idea de los laboratorios virtuales, de darle vida al proceso de enseñanza, pero como pueden ver, no es solo para el proceso de enseñanza, sino también para aplicaciones reales, usándolo en todo tipo de sistemas, desde desarrollo de medicina al área automotriz, a pasteurización, etc. Lo queremos hacer para que sea adaptable a cualquier curso, como vieron aquí, como lo que hizo Jorge, que podemos hacer modificaciones pequeñas o digamos cualquier modificación que quieras, añadiendo detalles hasta el nivel que les interese a ustedes, para al final cubrir todo el currículum en ingeniería. Jan, te puedo... Roy, ¿tenías algo más, creo? Sí, ¿podrías mostrar, por favor? Hay una persona preguntando sobre recursos para la enseñanza de física.
Y recuerdo que hay muchos creados también. Si te molesta, por favor, puedes presentar los recursos. ¿Dónde están nada más? Sí, lo que hay en librerías al momento, lo encuentra aquí de la página de System Modeler. Si regresamos aquí en la principal de System Modeler, hay el Library Store. Entran aquí y hay uno porque es para High School Physics. Al momento estamos trabajando en otros. Entonces aquí pueden encontrar lo que está disponible hoy y bajarlos gratuitamente. También tienes ejemplos en el área de educación. ¿Recuerdas el Magnum Effect? Y tienes el Bungee Jumping, Bouncing Balls. Sí, esos son partes aquí en High School Physics. Entonces, si entramos aquí, tenemos esos. Por ejemplo, el Bungee Jump, si lo miramos. Bueno, no tiene video aquí. Creo que a lo mejor en el blog. A ver si está ahí. No estaba. Pero aquí puedes estudiar lo que pasa con diferentes tipos con diferentes saltos, con diferentes cuerdas, etcétera, y de esa manera entender un poco más de la física de un salto de bungee jump. Perfecto. Antes de hacer el cierre, te agradezco, Jan, algunas cosas interesantes que suceden en el Ecuador que a veces no compartimos, pero, por ejemplo, el primer buró de crédito del Ecuador se está realizando con matemática, con Wolfram Language. Como ustedes saben, un buró de crédito básicamente le asigna una calificación crediticia a las personas, ¿no? Para acceder a diferentes tipos de préstamos, diferentes tipos de apoyos financieros. Esa tecnología, hay compañías que se dedican a esto alrededor del mundo. Pues en Ecuador el primer buró de crédito que se está desarrollando es justamente con Wolfram Language, para que ustedes tengan alguna idea de las cosas que suceden ahí. Ayer compartimos una pequeña historia a nivel académico, laboral, un estudiante recién graduado que trabaja con nosotros desde Riobamba, y pues hoy nada más no puedo adelantar muchos detalles de esto, pero sí para que sepan que cuando ustedes comiencen a escuchar del buró de crédito, esta es una tecnología que se está desarrollando con nosotros. No tengo nada más que agregar, salvo decir gracias, Jan, Jorge, Luis, Fernanda, Francisco y evidentemente a la audiencia que nos ha acompañado hoy. Con esto yo insisto en la importancia de que el tiempo es lo más valioso, poder dedicarlo a cambiar un poco la inercia que a veces llevamos en la vida, de aprender nuevas herramientas que están disponibles, además sin costo por ustedes, es muy importante. Que no se nos vaya este periodo tan difícil sin haber aprovechado y haber aprendido algunas otras cosas nuevas. Con esto le doy la palabra a Francisco o a Fernanda. Sí, bueno, sí, siga Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy. De esta manera damos por concluida la sesión muy interesante que hemos acabado de recibir. Muchas gracias a todos los panelistas y expositores que presentaron este tema de interés. Les recordamos el correo electrónico de contacto en el caso de requerir mayor información. Es licenciaswolfram@cedia.org.es. Se pueden dirigir con la ingeniera Fernanda Suárez o la ingeniera Josefina Sigüencia. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA y Wolfram agradecen su presencia en este evento y felicitan por la charla impartida. Que tengan todos un excelente día. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Excelente día a todos.